palabra con ustedes, quiero darle la oportunidad de que ustedes procesen la información. A la vez invitarle a buscar en su Biblia, sea que la encienda o sea que hablan en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Es un pasaje que nosotros hemos leído, pero no con este acercamiento. Un acercamiento misionero, un acercamiento evangelístico. Le voy a compartir entonces, voy a leer algunos versos y luego estaré tocando los elementos que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Ustedes, para mí es la tarde. Discúlpenme también ahí si me equivoco. Pero bien, para ustedes es la mañana y para mi gente aquí en Santo Domingo en esta tarde. Bien, buscamos en la Biblia Evangelio de Juan capítulo 11 y leemos así en el nombre del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ellas nos bendicen y te pedimos que nuevamente nos bendiga en esta hora. En el nombre y por la gracia de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quisiera hablarles. Ustedes saben que por este medio uno no trata de ser extenso. Yo creo que la vez que estuve allá con ustedes, le dije que cuando le inviten, uno tiene que ser breve para que lo inviten de nuevo. Si uno se quema en esta, entonces es posible que pierda otra invitación. Quiero hablar con el tema amor que da vida. Amor que da vida. Y dirá ustedes, bueno, pero este pasaje habla de la resurrección. Este pasaje habla de una muerte. Este pasaje habla de una enfermedad. Bueno, con todo y esto, es un mensaje con un contenido evangelístico, con un contenido espiritual. Viendo y analizando el texto completo que nos compete, todo el capítulo 11 de ese evangelio, nosotros encontramos palabras claves y palabras relevantes, como es el verbo amar en sus conjugaciones. Tanto en el verso 3, en el 5 al 36, habla del amor. Habla del amor que Jesús tenía, no solo por Lázaro, tenía amor por sus hermanas, tenía amor por la familia. También en este pasaje de la Biblia encontramos el término muerte o el verbo morir. Y eso lo encontramos en el verso 4, el 14, 21, el 25, 26, 32, 41, 44. Parece que es más relevante que el concepto o la expresión de amar. Vemos cómo la muerte o el morir se repite una y otra vez. Pero también se habla de la enfermedad y de estar enfermo. Lo encontramos en el verso 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 6. Y cuando menciono estas 3 palabras claves, nuestro pensamiento debe girar en torno a qué el texto quiere hablarnos a nosotros. En torno a
¿A qué mensaje nos está trayendo? Si iniciamos con el verbo amar o sus manifestaciones de la conjugación del verbo amar, encontramos que Jesús amaba a Lázaro, que Jesús amaba a Marta y a María, que Jesús los amaba a todos. Y ese es el concepto de amor que tiene el Señor con nosotros. Fíjense que usted y yo, antes que viniéramos a este mundo, la razón de que Dios nos permitiera estar aquí y servirle es por su perfecto amor. Un amor que se ha derramado por cada uno de nosotros. ¿Quién o cuántos de nosotros estuvieran en cosas que riñen incluso hasta con la moral, con la buena costumbre, si el Señor no hubiera salido a nuestro encuentro? Y todo esto habla es del amor de Dios. Esto habla del amor de Jesús. Todo lo que mueve a Dios es el amor. Incluso escuchando a un maestro del texto hebreo, un maestro que es español, pero del texto hebreo, habla de que en el concepto real del nombre de Dios, que nosotros lo denominamos con el tetragramatón, o más bien esa palabra que nosotros traducimos como Jehová, Yahvé, Yahweh, como usted lo quiera pronunciar. El concepto encierra es el amor mismo de Dios. Si Dios hizo todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, todo lo que Dios hizo, lo hizo sencillamente por el amor que tenía por ti y por mí, incluso antes de que tú y yo fuéramos creados. O más que eso, antes que tú y yo hubiéramos nacido. Quiere decir que todo lo que mueve a Dios es el amor. Y nosotros nos reputamos de ser hijos de Dios. De que todo lo que nos mueve, lo que nos debe mover, es el amor que Dios tiene por la humanidad. Igualmente nosotros tenemos que tener amor, no solamente por el que me ama. Y no voy a mencionar al que me odia, sino aún al que yo no conozco. El amor de Dios se vertió sobre mi vida, aunque yo reñía contra el propósito de Él. Él se manifestó a mí y mostró ese amor y me atrajo de esa oscuridad. Me atrajo de ese lugar perdido, de ese mundo perdido. Y me trajo ahora a su familia, haciéndome nueva criatura, haciéndome nueva persona y a sentir cómo bulle, cómo crece, cómo se derrama ese amor de Dios sobre mi vida. Y eso nos hace a nosotros pensar en los principales mandamientos que Dios colocó en su palabra para nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Hicieron la pregunta a los discípulos. ¿Quién es mi prójimo? Dije que te iba a dar tiempo para que tú reflexionaras. ¿Quién es mi prójimo? ¿Es el que está fuera de mi casa? ¿Es el que no tiene familia? ¿Es el que está en una condición de vulnerabilidad? Sea vulnerable o no, todos son nuestro prójimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, reconociendo esto, de que Dios ha vertido su amor sobre nosotros para que nosotros a nuestra vez podamos amar al otro. No cabe en el propósito de Dios que yo pueda dejar de amar a alguien. No cabe en el propósito de Dios incluso que yo haga acepción de personas que me gusten
ver los morenos, que yo ame más a los morenos que a los blancos, a los altos que a los bajitos, a los que tengan ojos grandes como al que no lo tenga tan grande, al que me quiera como al que no me quiera. No debe haber diferencia, no debe haber acepción. E introduzco esto del amor de Dios porque el primer punto que quiero tratar sobre esto es que Jesús en este pasaje habla de que tenía una relación cercana con Lázaro, Marta y María. Una relación cercana. Y como lo dicen los versos, especialmente el verso 36 de este capítulo 11, cómo la gente que vio todo lo que estaba sucediendo y cómo Jesús lloró y cómo Jesús lamentó el deceso de su amigo, ellos decían, pero mira cómo lo amaba. No es algo como que yo lo digo, porque usted sabe bien cómo es el asunto, que a veces nosotros entramos en un conflicto entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo conceptual y lo práctico, en lo que yo predico o enseño y lo que realmente yo manifiesto. Yo quiero introducirlo aquí, el primer elemento evangelístico aquí es de cómo llegar a otros mediante un evangelismo relacional. Digo evangelismo relacional porque muchas personas que te rechazarán porque eres desconocido, sin embargo, aquel que te conoce, aquel que sabe incluso hasta tu familia, lo que es, lo que tú eres, lo que te gusta, incluso has compartido, no importando lo que él es y lo que tú eres. Han compartido momentos, independientemente de que sea o no predicando la fe. Y hablo de evangelismo relacional porque muchas personas han podido ser salvas por un amigo, por una amiga, por una persona cercana que lo ha conducido al Señor para que él pueda vivir la vida de fe que él muestra. Ustedes ven, a veces no es solamente utilizar un altoparlante. Nosotros utilizamos estos megáfonos, que es, yo sé que allá en Alaska ya no se utiliza esto, pero un megáfono que es una bocina que lo usamos aquí y empezamos, nosotros nos ponemos incluso hasta sobre el puente para predicarlo a los que están abajo, o en los montes donde no podemos alcanzar las casas para poder abarcar mucho más cantidad. Utilizamos esos aparatos, si no son también altoparlantes con sus plantas eléctricas y todos los recursos necesarios, pero de cualquier manera lo predicamos. Pero hay un elemento. ¿Cuántas personas? Vamos a hablar de estadística. Y yo no voy a dar cifras. ¿Cuántas personas puedan quedarse en la iglesia, puedan servir al Señor realmente por un momento pasajero que alguien le compartió el evangelio, a diferencia de un amigo, de una amiga que tiene tanto tiempo compartiendo con esa persona y le ha conducido no solamente con palabras, no solamente compartiendo el texto bíblico, sino compartiendo su testimonio, su vida, compartiendo lo que es y lo que hace. ¿Cuántas personas se han quedado más? Las estadísticas nos dicen que aquellos que han llegado porque han tenido un vínculo con un hermano, con una hermana, han sido todavía más fuertes y más abundantes que aquellos que nos lo encontramos en la calle, en el hospital o en la cárcel. No estoy diciendo que se deba predicar solo de una manera. Nosotros tenemos que abordar todos los recursos para proclamar el mensaje del evangelio. Pero primero a los que están cerca.
que ellos entiendan que tu relación con Dios puede verse igual que la relación que tú tienes con ese amigo, con esa amiga. Que si hay algo que tú puedas adoptar, tiene que ser lo que tú le has mostrado, ese amor que Dios ha derramado en tu corazón, en tu vida. Y tú se lo has mostrado. A veces, personas que han sido abandonados por sus padres, por sus familias, que han vivido una vida realmente muy desorganizada, con abandonos inclusive, que no conocen ni siquiera la figura de un padre o la figura de un amigo, de una amistad. Que tú puedas cambiar esto, porque ese evangelismo relacional que le predica a él cuando tú no le hablas de la palabra, sino que tú le estás mostrando que lo que tú has recibido, eso mismo puede dar y él lo puede hacer. Es lo primero que encontramos, esa relación de Jesús con Lázaro, María y Marta, esa relación que había, ese amor, a tal grado que cuando se enfermó lo mandaron a llamar. Tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Era necesario que lo supieran. ¿Pero por qué? Porque también sabían lo que hacía el maestro. Porque también sabía lo que representaba el maestro. A nosotros aquí en Dominicana nos gusta decir, eso es tener una cuña, es tener una llave en el cielo. Y ese era Jesús. Estaban enllavados. Perdón si esa palabra no es adecuada para uno de las nacionalidades que me escuchan ahora. Pero bien, ese evangelismo relacional nos hace a nosotros salir de nuestra burbuja. Nosotros no estamos en una burbuja religiosa, en una burbuja denominacional. Nosotros tenemos que abrirnos e infectar con ese amor, con esas buenas nuevas, e infectar a aquel que tenemos cerca y al que tenemos lejos también. Quiere decir que esa relación de Jesús con esa familia rindió una poderosa atracción. Que a ti te llamen, te inviten por la vida que tú manifiestas, la vida que tú muestras de parte de Dios. Jesús se detuvo. Tardó unos días en reaccionar e ir allá. Se detuvo. Era que no lo amaba. Era que no era urgente para él. Se detuvo. Pero él le había dicho, esta enfermedad no es para muerte, es para que el Señor se glorifique. Pero ustedes saben que nosotros a veces olvidamos tan fácilmente todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que nos ha dicho. En un momento en un conflicto, en una crisis, en una prueba, se nos olvida todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y Jesús habló de la muerte como si fuera un sueño. Bueno, voy a despertar a mi amigo. Y oye, los discípulos como dijeron, pues si duerme, pues se va a sanar. Se va a sanar porque si está durmiendo es porque no hay tanto dolor. Bueno, la Biblia no menciona cuál era la enfermedad de Lázaro. Pero dije, bueno, si duerme se va a sanar. Y entonces Jesús le habló claramente que él había muerto. Y es cuando nos encontramos con el punto de que nosotros, siendo cercanos, debemos alcanzar aquellos que tenemos. Voy a hablarles de otra manera. A veces nosotros hablamos de hacer misiones. Ir a países incluso que tienen hasta un lenguaje diferente al nuestro. Pero tú no te has dado cuenta de algo.
que aunque tú no hayas podido ir a esa nación donde hay gente que necesitan de Jesús, vamos a decir los pueblos no alcanzados, donde vive gente que no ha conocido a Jesús, de alguna manera esa gente está llegando a tu ciudad. ¿Y qué tú estás haciendo para alcanzarlo en tu ciudad? Él está cercano. Él está cercano para que tú lo puedas alcanzar. Amén. Tú estás cercano. Entonces, vamos al siguiente punto, que es sobre entender y reaccionar en base a eso que nosotros entendemos. Llegó Jesús. Y cuando se enteró Marta de que Jesús todavía no entraba a la aldea, pero que venía, ella salió apresuradamente a su encuentro. Y las palabras que le dijo fueron, ustedes las saben, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren, si ustedes leen un poco más para abajo, cuando llega María, su hermana, dice las mismas palabras. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí entra un problema. Aquí entra el problema de nuestra práctica de fe, nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos la tendencia a dejar sobre otro la responsabilidad que tú puedes hacer. La responsabilidad que tú tienes el derecho y la obligación también de ejercer. El mensaje de la palabra no es solamente para el pastor, no solo es para el evangelista, no solo es para el misionero. No es pensar de que si el evangelista hubiera estado aquí, si él hubiera predicado este día, si él hubiera estado aquí que le predicara ese mensaje que yo oí en la iglesia, él no se hubiera perdido. ¿Cómo? ¿Y cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu puesto? ¿Qué lugar tú ocupas en el reino? ¿Qué lugar ocupas en el reino? Entonces, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sí, habla de la esperanza, habla de la enseñanza, habla de la figura que ellos tenían, de Jesús, de su maestro. Pero el maestro no estaba, pero estabas tú. ¿Qué tú vas a hacer cuando el pastor no esté y haya alguien que necesite del Señor? ¿Qué tú vas a hacer cuando el evangelista, el hermano que solía visitar hospitales, clínicas y hospitales, hablándole de este mensaje de esperanza a la gente hoy que no está en la ciudad? Hay una persona que realmente necesita que tú se lo comuniques. Oh, si Tatico hubiera estado aquí, él hubiera escuchado el mensaje de la palabra. No creo. No creo que a eso Dios te llamó. Yo no creo que fue tan simple el llamado tuyo. Yo no creo que Dios se ocupó de hacer tantas cosas por ti solamente para tú responsabilizar a otro. Yo no creo eso y me rehúso a creerlo. Me rehúso a creer que Dios te llamó para que tú pudieras llenar el templo eterno. Me rehúso a pensar eso. Prefiero entender que Dios te llamó a ti porque ninguna otra persona era la más adecuada en comunicarle el evangelio a esa persona cercana a ti que tú. Entonces entiende y tienes que reaccionar. Jesús empezó a explicarle sobre la resurrección. La resurrección. Sí. Y Marta decía, yo sé que tú le vas
a resucitar en el día postrero. Y él le dice, yo soy la resurrección. Yo sé que tú lo ves, le está hablando de que a veces entendemos una cosa para un tiempo y no entendemos que el poder de Dios funciona para ahora. Tú no solamente debes entender que tú eres hijo de Dios porque tú alabas, adoras, cantas, enseña, predica, comparte, administra bien. No solo por eso, es porque además de eso, tú debes ser luz a ese rincón oscuro donde Dios te colocó, en tu vecindario, en tu edificio, en tu barrio. Entiende eso y reacciona. Marta le dijo, sí, tú lo vas a resucitar en el día postrero. Y Jesús insiste tanto para que lo crea que eso es para ahora. ¿Para cuándo tú creíste lo que tú enseñas? ¿Para cuándo es? Cuando hay alguien enfermo, ¿para cuándo fue que lo creíste? Para cuando hay que salir y dar la palabra, ¿para cuándo fue que lo creíste? Cuando tú tienes que intervenir a favor de una persona que las tinieblas lo quieren arrastrar hasta el infierno y tú estás esperando que llegue alguien, pero ¿para cuándo fue que tú lo creíste? No creo. Para esta hora Dios te llamó. Para esta hora. Yo no quiero ahora cargar a Marta y a María de lo que ellos pudieran haber hecho y no hicieron. Quizás en su proceso de crecimiento no habían llegado a esa comprensión, pero este pasaje nos sirve a nosotros a pensar, a adoptar otro pensamiento, sabiendo de que lo que yo he recibido de Dios es para servirlo ahora, no después. ¿No? Quiero también darte el tercer punto y es sobre, te dije del amor, de la cercanía y de entenderlo y comprenderlo. Reaccionar a ello. Completar el llamado que tú has recibido de parte de Dios. Moviéndote. Te decía al principio de que a veces queremos ir a los lugares donde no hay tantas personas salvadas, pero Dios de alguna manera está trayendo a los que no son salvados a tu barrio, a tu sector, para que tú le prediques. Y a veces creemos que el ganar a alguien está más lejos que en nuestra propia casa. Creemos que el ganar a una persona, esa persona pueda estar más lejana que nuestra propia casa. Puede estar ahí. Incluso puede dormir contigo. Y ahí, si esa persona se pierde, entonces debería hacerse una paráfrasis de esas palabras o ese cuestionamiento de Marta y decir, si tú me hubieras predicado, yo no me hubiera perdido. Esas son las enseñanzas que nos da el Evangelio de Juan en el capítulo 11, con la resurrección de Lázaro. Yo voy a orar a Dios para que tu espíritu se despierte, para que tú te remuevas de esa comodidad, que tú dejes de esperar que alguien te movilice cuando tú mismo lo puedes hacer. Tú mismo lo puedes hacer. Y yo voy a pedir a Dios para que despierte tu espíritu y te haga reaccionar
reaccionar como Dios espera que tú reacciones. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pido ahora por mis hermanos, aquellos que están conectados conmigo en esta hora. Yo pido para que ese espíritu despierte y ellos puedan levantarse del lugar de esa comodidad. Y no solamente en el vecindario, no solamente en su casa, no solamente en la comunidad, sino también en la escuela, en la universidad, en el trabajo, pueda compartir ese amor que tú le has derramado, por los cuales pueden mostrar a otros lo que tú has derramado en su vida, Dios. Despierta el Espíritu Santo de Dios. Despierta su espíritu y hazlo levantar y movilizarse, Dios, para hacer la obra a la cual tú nos llamaste. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera que Dios te inquiete y que no te deje tranquilo hasta que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Dios le bendiga, amados. Que Dios le guarde. El hermano pastor. Qué bueno. Alabado sea el Señor. Qué bueno que podemos estar juntos. Yo no sé si tú agarraste la palabra que Dios te dijo hoy, pero sí tenemos que estar viviendo